Con la ayuda de mi arrendador, logré ponerme en contacto con los inquilinos anteriores. Él tampoco sabía nada, dijo que nunca había alquilado la casa. Alguien con esa descripción, los antiguos inquilinos, me confirmaron lo mismo. Vivieron allí 3 años solos. Nunca conocieron a nadie como ese hombre y estaban tan confundidos como yo sobre cómo podía tener tantos detalles de la casa y fotos aparentemente legítimas dentro de ella. Durante 2 semanas estuve en tensión constante, cada ruido, cada sombra me ponía nervioso. Pero nada sucedió. Empecé a pensar que tal vez había sido un engaño elaborado que no funcionó, pero por supuesto no fue así. Una noche, después de salir con mis amigos, volví a casa y encontré todo destrozado. No fue como un robo común. No se llevaron lo primero de valor que encontraron. Parecía que buscaban algo específico, no sé qué. O era lo más extraño fue que la mayoría de mis electrónicos y objetos valiosos seguían allí, aunque las habitaciones estaban completamente revueltas. Y la policía no encontró señales de entrada forzada, lo que significaba que quien lo hizo tenía una copia de mi llave por el momento y la conexión con el extraño incidente de 2 semanas antes. Estaba claro que era la misma persona. Esta vez, la policía lo tomó en serio. Y también mi arrendador cambió todas las cerraduras gratis y añadió nuevas medidas de seguridad. La teoría más lógica, y en la que creo, es que un loco realmente piensa que esta casa es suya y que entró buscando sus pertenencias, aunque eso ya es bastante inquietante. No explica en absoluto cómo consiguió esa documentación ni copias de mi llave. Ojalá hubiera revisado con más atención el contrato de arrendamiento que me mostró. Tal vez habría visto su nombre, pero en ese momento no pensé con claridad. Los papeles y las cartas podrían ser falsificados, pero lo que me aterroriza son las fotos. Eso no tiene explicación. Quizás sean muy antiguas, con fechas alteradas, pero aún así no explica por qué mi arrendador, que ha tenido la casa toda su vida, no lo reconoció. Un amigo me sugirió que tal vez me enfrento a algo que no es completamente natural. No creo en esas cosas, pero no puedo negar la sensación escalofriante que tengo cada vez que estoy dentro de mi propia casa, como si siempre me observaran. No sé cómo racionalizar todo esto, solo espero que se acabe. El hombre empezó a mencionar detalles de la casa que me dejaron helado. Eran cosas imposibles de saber desde fuera. No, sabía que la puerta del dormitorio principal golpeaba contra el inodoro, sabía que la puerta trasera se atascaba y había que levantarla un poco al girar la manija. Dijo más cosas, pero ya ni recuerdo. Me quedé parado en shock, sin responder. Y eso solo fue el comienzo. Pronto se puso mucho más extraño. Sacó una carpeta a través de la puerta. Mosquitera tenía un contrato de arrendamiento con su nombre fechado. 6 meses antes de que yo me mudara también mostró cartas dirigidas a él en esa dirección. Todo parecía oficial, aunque sospechaba que era falsificado. Lo más perturbador fue cuando sacó su teléfono y me enseñó fotos. Eran imágenes de él dentro de mi casa, sentado en mi sofá, cocinando en la cocina, incluso acostado en lo que ahora era mi habitación. Parecían recientes y completamente reales. No había señales de montaje y en muchas aparecían otras personas que nunca había visto. Me mostró una foto que, según él, era del pasado 4 de julio. Una mujer desconocida había tomado una selfie con él y otros en la mesa de la cocina con cajas de fuegos artificiales al lado. El detalle era tan convincente que por un momento empecé a dudar de mi memoria. Era como si hubiera bloqueado recuerdos de haber compartido la casa con alguien. Pensé que quizás yo era el que estaba perdiendo la cordura, pero sabía que ese día había estado en casa. Todo el tiempo lo hacía aún más absurdo. Al final le dije que iba a llamar a la policía, no con hostilidad, solo porque no sabía qué más hacer, pero en cuanto mencioné a la policía, su actitud cambió, se volvió muy calmado y dijo que me esperaría fuera. Luego simplemente se alejó y desapareció en la oscuridad. Lo seguí con la mirada desde la ventana, pero no logré ver a dónde fue. 10 minutos después llegó la policía. Les conté todo lo ocurrido. Me recomendaron hablar con el propietario para contactar a los inquilinos anteriores y aclarar la situación. Tenía toda la documentación que probaba que yo alquilaba esa casa, pero ni quisieron verla. Dijeron que seguramente el hombre estaba pasando por
episodio mental y que mientras no volviera debía seguir con mi vida. Después se fueron. Pero yo no quedé satisfecho. Aún sigo con la misma pregunta. ¿Cómo demonios consiguió todas esas pruebas? Ese hombre. Las cosas que la persona en el teléfono sabía sobre mi madre me dejaron confundido. Era imposible que un desconocido tuviera esa información. Traté de hacer una lista en mi mente, pero no encontré a nadie que supiera tantos detalles, Jill. La policía me dijo que como no había nada concreto, podía llamar otra vez si aparecía nueva información. Cuando se fueron, quedé solo con una sensación de inquietud imposible de describir. El robo ya era suficientemente malo, pero el hecho de que se llevaran fotos familiares y datos médicos mostraba que no era solo por dinero, parecía algo planeado a largo plazo, tal vez un robo de identidad o algún plan relacionado con documentos personales. Pasaron semanas y nada más ocurrió. Pero como mi madre no recordaba bien con quién había hablado sobre su información personal, estaba casi seguro de que la filtración venía de ella. Mi madre tiene muchos amigos para su edad y siempre fue muy confiada. Probablemente dijo demasiado a la persona equivocada. Le advertí una y otra vez que no compartiera datos privados y al final aceptó tener más cuidado. Aún así, mi sensación no cambió. Seguía convencido de que alguien nos observaba, alguien que sabía demasiado de nuestras vidas y que todavía no había terminado lo que estaba planeando. Por eso compré una cámara Ring, con la esperanza de que al menos eso sirviera como un freno. Si algo más llega a pasar, lo contaré. Normalmente estaba solo en casa. Esa noche me preparaba para descansar. Eran alrededor de las 9, estaba en el sofá, viendo la televisión cuando sonó mi teléfono. El identificador mostraba un número local que no reconocía, pero como aún era nuevo en la zona, pensé que podía ser importante y contesté una mujer. Al otro lado se presentó como enfermera de urgencias. Dijo que mi madre había sido llevada 1 hora antes, tras una caída y un golpe en la cabeza. Aseguró que estaba consciente, pero que pedía por mí. Sentí un miedo enorme. Esa era la llamada que siempre había temido. Desde que volví, la mujer conocía el nombre completo de mi madre, su dirección. Incluso mencionó la cirugía de cadera que había tenido hacía unos meses. No dudé ni un segundo, dejé todo tal cual estaba. Recé en silencio para mantener la calma. Ni siquiera cerré la puerta, salí con las llaves, corrí al coche y conduje hacia el hospital. El trayecto fue un infierno. Mi mente imaginaba 1000 escenarios y casi ninguno. Bueno, cuando llegué, corrí a la recepción, dije el nombre de mi madre, explicó que había recibido una llamada sobre su caída. La enfermera me miró confundida, revisó en la computadora y me dijo que no había nadie con ese nombre. Insistí en que debía ser un error porque acababan de llamarme, pero la respuesta fue la misma. No había registro. Me sugirieron que la llamara directamente. Salí al exterior, marqué el número fijo y mi madre contestó. Estaba dormida, preguntó por qué la llamaba tan tarde. No quise preocuparla. Le dije que solo quería saber cómo estaba y que volviera a dormir en ese instante. Lo comprendí todo, era una trampa. Alguien me había engañado para sacarme de casa. Regresé furioso al llegar, vi la puerta cerrada como la había dejado por un momento. Creí que nada había pasado, pero al entrar lo supe, la casa había sido saqueada. Se llevaron la televisión, mi portátil y algunas joyas pequeñas, pero lo más inquietante fue lo demás. Faltaban las fotos familiares sacadas de sus marcos, las botellas de medicinas vaciadas y robadas. No tenía sentido. No eran objetos de valor, eran cosas personales y eso lo hacía siniestro. Llamé a la policía, conté cada detalle, repetí palabra por palabra la llamada. Ellos llegaron a la misma conclusión que yo. Alguien había planeado cuidadosamente sacarme de la casa para robarme. Los paramédicos comprobaron que estaba consciente y me recomendaron ir al hospital, pero me negué, le conté a los oficiales todo lo que había pasado. Dijeron que estaban buscando en el vecindario, pero para cuando llegaron los hombres ya se habían ido. La policía tomó fotos y revisó la casa. Después llamé a mis padres y a mi hermano. Cuando se los conté, mis padres me gritaron con razón. Fui un idiota por enfrentarme a esos tipos. Si me hubiera escondido, quizás la policía los habría atrapado.
Nunca los encontraron, a pesar de que los agentes hablaron con los vecinos y siguieron algunas pistas el día que mis padres regresaron e instalaron un sistema de seguridad completo, cámaras, sensores de movimiento, luces, todo. Pero había algo que no dejaba de molestarme. Esa noche todas las puertas estaban cerradas. La única forma de abrir el garaje era con el pequeño botón dentro de mi coche que mi padre había programado. No era algo que cualquiera pudiera descubrir. En ese tiempo yo nunca cerraba con llave el coche cuando estaba en la entrada de la casa, así que quien entró sabía exactamente dónde buscar. Lo más inquietante era el momento. Sabían que mis padres estarían fuera el fin de semana y que mi hermano no estaba en casa. Eso no fue casualidad. Hasta hoy mis padres no descubrieron quién fue, y eso hizo que mi padre se volviera muy paranoico, porque también creía que quien entró debía estar cerca de la familia de alguna manera. No voy a decir que esa noche cambió mi vida para siempre, pero sí aprendí algo, la vida antes y después de aceptar que vas a morir. Son dos cosas completamente distintas todavía. Recuerdo esa sensación como si el mundo se apagara alrededor de mí. Nada puede compararse con eso. No podía distinguir si había un coche dentro del garaje o quién lo había abierto sin pensarlo mucho. Busqué en el armario hasta encontrar un viejo bate de béisbol de mi infancia. Bajé las escaleras en silencio, intentando convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez mis padres habían vuelto porque se olvidaron de algo. Tal vez mi hermano había cambiado sus planes, o quizá la puerta se abrió sola por un fallo. Al llegar al final de las escaleras escuché voces débiles provenientes del otro lado de la casa donde estaban los dormitorios. Eran demasiado bajas para entender lo que decían, pero se notaba que eran al menos 2 personas en ese momento. Supe con certeza que alguien había entrado. Saqué mi teléfono, marqué al 911 y susurré mi dirección al operador. Le dije que estaban robando la casa, me dijeron que permaneciera escondido, pero dentro de mí sentí una fuerza que me empujaba a defender mi hogar. Ignoré la instrucción. Avancé por el pasillo con el bate apretado en mis manos. Cuanto más me acercaba a la habitación de mis padres, más claro era el ruido de cajones siendo abiertos y cosas revolviéndose. Respiré hondo y entré gritando con todas mis fuerzas. Los 2 hombres dentro se sorprendieron claramente. No esperaban a nadie, mucho menos a alguien dispuesto a enfrentarse a ellos. Eso me dio valor. Golpeé con el bate. A uno de ellos en la pierna, cayó al suelo maldiciendo, pero el otro se lanzó sobre mí antes de que pudiera reaccionar. Caímos al suelo. Era más grande y fuerte que yo. Me arrebató el bate sin esfuerzo y puso sus manos en mi cuello. Estaba ahogándome. Luchaba por respirar mientras veía al primero arrastrándose hacia nosotros con un cuchillo en la mano. En ese instante supe que había cometido un error fatal por querer ser un héroe. Estaba seguro de que esos serían mis últimos momentos. Pensaba en cómo mi madre sufriría al saberlo. De pronto escuché las sirenas de la policía acercándose. Lo último que recuerdo fue al segundo hombre levantando el bate y golpeando mi cabeza. No, todo se volvió negro cuando abrí los ojos. Un oficial estaba arrodillado a mi lado preguntándome si estaba bien. Estaba aturdido y confundido. Me tomó varios segundos recordar lo que había pasado. Vi la puerta que conectaba el dormitorio con el patio trasero. Abierta de par en par, los intrusos me habían dejado inconsciente y huyeron al escuchar las sirenas. El oficial me dijo que no me moviera demasiado en caso de una conmoción. Mi cabeza dolía intensamente, pero estaba consciente y vivo. Medianoche. Estás solo en casa, lees un libro en silencio y de repente escuchas que la puerta del garaje se abre, pero sabes que nadie más debería estar allí en ese momento. Tu corazón comienza a latir con fuerza. Esto ocurrió hace unos 10 años. Pasé la mayor parte de mi infancia en una casa pequeña. Compartía la habitación con mi hermano mayor. 2 camas gemelas, una frente a la otra, 2 cómodas y 2 armarios. No había espacio para un escritorio. No era sofocante, pero tampoco cómodo. Cuando mi hermano se fue a la universidad, moví su cama. Ocupé el lugar. Por fin tenía espacio para un escritorio. Ya no hacía la tarea en el sótano o en la oficina de mi padre. Viví así 2 años hasta que me fui a la universidad. Después de graduarnos,
Ambos conseguimos trabajo en la ciudad y volvimos a la casa de mis padres. Mi hermano recuperó nuestro cuarto y yo tuve que mudarme a la habitación de invitados. Era más pequeña, estaba justo encima del garaje. Cada vez que se abría la puerta todo el suelo vibraba, pero al menos era un lugar tranquilo. Aquel viernes por la noche estaba solo en casa. Mi hermano en Baltimore. Mis padres en la casa de la costa. Yo, agotado después de un día terrible de trabajo, solo quería pedir comida y dormir temprano. Eran las 11:30. Estaba en la cama leyendo un libro, disfrutando del silencio, cuando escuché ese sonido, la puerta del garaje levantándose el suelo, vibrando como siempre, y en ese instante lo comprendí. No debía haber nadie allí. Mi familia estaba lejos. Mi hermano volvería recién al día siguiente. Salté de la cama, miré por la ventana, pero solo vi oscuridad. Lo único claro era la puerta del garaje completamente abierta.